Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Un nuevo espacio, nuevas caras, pero un mismo contenido que es lo que nos enseña la palabra. Y damos la bienvenida a todas las que nos acompañan. Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentas de darle la bienvenida a una de nosotras, Charvela El Hash de Salcedo. Sí, de Salcedo. Somos cuñadas, para que tengan la inquietud. Nuestros esposos son hermanos. O sea, hay que aclararlo, ¿verdad, Aileen? Así es. Porque me han dicho que si tú eres la esposa de Chacho. Sí, a mí, exacto, me han hecho la misma pregunta. Charvela, obviamente, como ya lo comentó, es esposa de pastor, es miembro de la IBI, parte del cuerpo de liderazgo de SER y una muy nuestra. Y qué bueno tener la oportunidad de que nos acompañen en esta serie que vamos a estar desarrollando. Gracias por hacerme parte de esta temporada, de esta nueva serie y muy animada. Que sea de bendición. Amén, amén. Y comenzamos hoy con una nueva serie, la cual hemos titulado La lengua habla de la abundancia del corazón. Y el programa de hoy lo hemos titulado Las palabras como reflejo del corazón. Ouch. 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 ¿Qué dice nuestra palabra? Ay, ay, ay. Y la pregunta que nos planteamos para hacer más introspección es, ¿estoy permitiendo que mis palabras sean dirigidas por Dios o dirigidas por mi corazón engañoso? Yo creo que tenemos que orar. Charla, ¿tú puedes orar para nosotros? Por favor, para mí también. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos que tú uses cada programa, cada episodio para llegar a nuestro corazón y que pueda ser posible que cada palabra que salga a nuestra boca sea agradable a ti. Así que, Señor, usa tu palabra, usa cada una de estas siervas, Señor, para ministrarnos y ministrar a todas las que están escuchando. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. 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 Y como ya Katy mencionó, esta es una serie que trata sobre un gran problema. El habla, la lengua que Dios nos ha dado. Y es algo que yo creo que en toda la cultura se ha asumido, que nosotras las mujeres pues hablamos más que los hombres. Parte del diseño de Dios para nosotras. Y gracias a Dios que hablamos más en muchas ocasiones. Sí. Y la verdad es que la pregunta que nos debemos hacer, ¿hablar es un pecado? Claro que no, Aileen, hablar no es un pecado. No. Nuestro Dios es un Dios que se ha comunicado, que ha hablado. Entonces, por eso no podemos decir que hablar es un pecado. El problema está en el contenido de lo que hablamos. Sí. Y eso es lo que vamos a estar viendo en toda esta temporada, el contenido, el corazón de donde salen las palabras. Sí, exacto. Pero quería puntualizar algo, y es que la doctora aquí me puede ayudar con ese tema, pero nosotras las mujeres en especial, porque tú dijiste ahorita que los hombres, que nosotras las mujeres hablamos más que los hombres, aunque hay un par de hombres ahí que yo conozco y que ustedes conocen que hablan muchísimo, pero el hablar en exceso es parte también de la composición, vamos a decir, doctora, genética, hormonal, en la que Dios ha creado a la mujer, porque en ella Dios puso un excedente de oxitocina, así es que se llama, que no lo tiene el hombre, que hace que la mujer sea más relacional, conecte mejor y por ende hable más, ¿verdad? Sí, y es increíble. La oxitocina es esa hormona que sube cuando el bebé está chupando el seno de la mamá. Sí. Esa oxitocina sube, entonces causa la conexión entre ellos. Cuando la mujer habla, no el hombre, la oxitocina sube también. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué mayor incentivo para hablar mucho? Entonces, somos creadas así. Eso tiene una belleza, también tiene un propósito. El problema está no en la cantidad, sino en el contenido. Es verdad, entonces ahí eso es lo que tenemos nosotras que analizar. Y fíjate, hay un versículo que quiero leerle, que habla mucho de esto, de las cantidades de palabras, porque es como proporcional. En la medida que yo hablo mucho, es como matemático. En la medida que yo hablo mucho, pues hay más probabilidades de yo equivocarme. Exacto. Y eso es lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Entre más hablamos, más chance hay de equivocarnos. Exacto. O sea que en conclusión, es inevitable la transgresión por hablar mucho, definitivamente. Y por eso la misma Biblia también nos advierte. En Santiago 3:4-6 dice, mirad también las naves, o sea, los barcos grandes, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Wow. ¡Qué advertencia! No, Santiago es uno de los libros que el capítulo 13 es extraordinario para hablar de este tema, pero déjame leerte, Ailín, el verso 7, porque lo leíste hasta el 6. En Santiago también. En Santiago también, 3:7, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, ¿verdad? Y tenemos tanto miedo de la lengua, y es una pregunta, ¿tendríamos tanto miedo de la lengua como de la fiera? No, pero deberíamos, sí. Deberíamos, sí. Deberíamos, ¿verdad? Y tú sabes por qué deberíamos, porque en la Biblia hay más de 60 versículos que tratan sobre la lengua y no lo hacen para halagarla o decir cosas positivas necesariamente de ella, aunque sí hay un grupo que habla de cosas positivas del hablar, pero la mayoría de ellos son advertencias. Y ¿por qué, Katy, no le ponemos atención al Dios que habla en la Biblia sobre estas cosas? Yo creo que el meollo del asunto es el problema que tenemos corazones engañados. Nosotros estamos engañadas por corazones engañosos. Así es. Y no ponemos la atención que deberíamos poner. Cristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, de la abundancia del corazón habla su boca. Y escuchemos en Proverbios capítulo 18, versículo 21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la amen comerán su fruto. Wow. Sí, es increíble. Vamos a escudriñar estos versículos porque han sido mal interpretados en muchas ocasiones. ¿Ustedes creen que este versículo, que está dándonos permiso para declarar lo que queremos, que esperando que Dios nos complazca porque somos sus hijas? No concuerda con todo lo otro que dice la Biblia. Claro que no. Así mismo. De hecho, esta es una mala interpretación porque no tenemos ese poder. El único que tiene este poder es Dios, el único Dios absoluto que tiene el control de la palabra. Y gracias a Dios, ¿tú te imaginas? Yo no sé lo que sería nuestro mundo si se nos diera a nosotros esa oportunidad. Yo sé cómo sería mío. Bueno, tenemos una idea de cómo sería, pero gracias a Dios que no. Gracias a Dios que Dios lo tiene de hecho, esto nos debe de servir de advertencia de que si bien Dios es omnipotente, el que tiene todo el poder sobre la palabra, no podemos dejar de lado que nuestras palabras sí tienen un impacto, y este es bueno, obviamente, cuando son utilizadas nuestras palabras como Dios quiere para producir vida, para afirmar, para amar, pero también mala cuando responden a nuestras motivaciones egoístas y cuando hieren a otras personas y obviamente cuando contradicen la palabra de Dios. Así es, y por eso, Ailín, es como hasta a veces obvio para nosotros los creyentes que Dios no nos puede confiar a nosotras ese poder. Además de que nosotras no somos omniscientes como Él, no sabemos lo que va a pasar, lo que es mejor. Nuestras opiniones son nulas muchas veces y es peligroso que nosotras tomemos las decisiones. Y es peligroso por la condición de nuestro corazón, porque nosotras, además de que no lo sabemos todo, como Dios sí lo sabe, nosotras somos egoístas y nuestras lógicas, como dice aquel versículo que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, nos dice que nuestro entendimiento está entenebrecido, no funciona de una forma lógica, por ende, nosotras actuamos según nuestras pasiones, nuestros deseos y no según la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que Dios no nos da ese poder. Gracias. Sí. El problema con el movimiento conocido como reclamar y declarar es que centra el poder en el hombre y no en Dios. Sí. No se dan cuenta que según este movimiento es el hombre quien le dice a Dios lo que debe hacer. Y si no se recibe la demandado, en vez de recapacitar y evaluar cuál es la voluntad de Dios, lo que le suele hacer es cuestionar la poca fe de la persona que está reclamando. De nuevo, dirigiendo nuestra mirada hacia el hombre, como si el poder está en nosotras.
y no en Dios. Y así, claro, que nunca encontraremos la voluntad de Dios si estamos buscando al hombre en vez de buscar lo que Él quiere. Claro. Amén, así es. Y la verdad es que hasta la fe que tenemos es un regalo dado por Dios. Él es que abre nuestro entendimiento, Él es que nos da el discernimiento. O sea, que cuando estamos conectadas con Dios podemos ver el poder de Dios manifiesto en nuestra vida a través de su misma palabra, porque estudiamos su palabra, aplicamos su palabra a nuestra vida. Esta va transformando nuestra mente y renovándola de acuerdo a la verdad de su palabra. Entonces nuestras mentes van a ser transformadas y podremos crecer y tener paz y pasar las tribulaciones y enfrentar las situaciones imposibles, pero aplicando los principios de Dios, aplicando su palabra a nuestras vidas. Amén. Así es, y fíjate, este problema viene de muy atrás. Esto no es algo de nosotras ahora, de las mujeres de esta época, no. Si estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta que el primero que quiso sobreponer su voluntad a la de Dios, por encima de Dios, fue Satanás. Así y déjame leerte lo que dice Isaías 14, del verso 13 al 14. Dice, estas son las palabras de Satanás, ¿verdad? Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, y aquí viene la parte clave, me haré semejante al Altísimo. Y no sé si se pueden percatar el deseo de Satanás de autoexaltarse como si él mismo fuera Dios. Y aunque nosotras quizás en muchas ocasiones decimos, wow, yo nunca haría eso, eso es algo imposible. Si nosotras nos revisamos bien, muchas veces nosotras estamos haciendo lo que tú decías, Katy, reclamando y declarando que nosotras podemos hacer todo eso que Dios también puede hacer. Y muchas veces nosotras las criaturas entonces que fuimos creadas nos ponemos en la misma posición como si fuéramos Dios y actuamos como Satanás actuó. Y eso es sumamente peligroso. Sí, en vez de reflejarlo, queremos ser como Él. Le robamos la gloria a Dios. Exactamente. Exacto. Y dado el regalo de su palabra contenida en la Biblia, más el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, podemos reconocer quién Dios es, entenderle y luego entender a cómo debemos vivir. Y al ser creadas a su imagen, Dios nos dio la capacidad de comunicarnos a través de palabras con Él y uno con la otra también. Dios siempre se comunica con nosotros para nuestro bien, mientras que Satanás distorsiona las palabras con propósitos malvados. ¿Ustedes han notado diferencia en su manera de hablar antes y después de conocer a Cristo? 100%. O sea, yo me atrevería a decir, no de cuando conocí a Cristo, del mes pasado a ahora. Hasta ayer. Claro. Uno va creciendo de gloria en gloria. Amén. Así es. Claro. Y qué bueno que hay cambios. Esas son de las evidencias de que Cristo reina en mi corazón, Amén. De que se va dando un cambio progresivo en mi corazón, porque su espíritu va renovando mi mente y mi corazón, como Ezequiel 36:26 nos prometió. Y de hecho, en mi caso, y como acabamos de mencionar, y yo sé que en el caso de todas ustedes y de muchas que nos están escuchando, si evaluamos de cómo éramos el año pasado ahora, debe de haber un cambio. Este cambio debe de mantenerse constante, progresivo, en pasito lento, pero constante hacia adelante, Dios transformando nuestra mente. Y esto no solo en las palabras que utilizo, sino también en la manera en que lo digo y el propósito, porque yo, por ejemplo, he pecado mucho de decir cosas suaves, pero de una palabras que no son hirientes, pero de una forma que es mal interpretada, porque no lo he dicho con amor, porque no lo he dicho con empatía. Y bueno, el hablar va mucho más allá de formular palabras, es también una actitud del corazón, y eso es de lo que queremos exaltar a través de toda esta serie, de que necesitamos volver a su palabra, ser transformado en nuestro corazón para que ese hablar que Dios nos ha dado, pues podamos hacerlo de una forma que sea edificante. Y yo creo que esa es una de las mayores luchas que todas nosotras tenemos, por lo menos yo me confieso así. Es una lucha para todas nosotras, y por eso es que estamos haciendo esta temporada, porque es un problema muy palpable. Que nosotros lo necesitamos. Exactamente. Y fíjate, estas son acciones que nosotras las tenemos que hacer de forma intencional, porque si nosotras seguimos las intenciones de nuestro corazón, nosotras no vamos a cambiar. Es decir, bueno, aquí hay un problema y yo tengo que accionar. Así que déjenme leerle Efesios 4, del 22 al 24. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir,
que esa éramos nosotros antes de conocer al Señor, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y que se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El énfasis, no sé si lo notaron, lo puse porque hay verbos, aquí hay verbos, aquí hay cosas que nosotras tenemos que hacer de forma intencional. No es si cuando tú puedas, cuando tú quieras, no, es que esto es un mandato, sean, despójense, sean renovados, vístanse, o sea, no sugerencia. No sugerencia. Al escucharte pienso que muchas hermanas dicen, y uno mismo tal vez en algún momento dice, no, yo no voy a actuar de tal forma porque yo no lo siento en mi corazón. Ajá. Según lo que acabamos de leer, no se trata de que uno tiene que actuar porque lo siente en el corazón. Correcto. Se trata de aplicar y obedecer lo que Dios dice, aunque yo me sienta tan hipócrita, pero el Señor ve la intención de mi corazón, que yo estoy actuando en base a obediencia a Él y eventualmente va a poner en mi corazón el querer. El querer, así es, y ese es nuestro deber como hijos, obedecer lo que ahí el Señor está diciendo. Y fíjense, sería bueno evaluar un personaje bíblico que no solo nos enseña una manera malvada de usar las palabras, sino que también muestra que detrás de esa manera malvada hay un corazón malvado lleno de palabras malas. Y quiero recalcar el mala, porque ese es Jezabel. Entonces hablemos un poquito de ella. Pues vamos a ponernos en contexto ahora. Ella era una princesa pagana, adorada de Baal, que se casó con un rey judío, Acab, y llevó a su esposo a adorar y edificar altares de dioses paganos. Malo con malo. En vez que él ayudara a ella, aunque él no era creyente, obviamente, pero por la idolatría del pueblo judío, Dios mandó una sequía por más de 3 años que los llevó a una hambruna. En la consecuencia, a lo sucedió en el Monte Carmelo, Jezabel mandó a matar todos los profetas de Yahweh, pero el mayordomo del mismo palacio, Abdías, guardó 100 y lo escondió y lo mantuvo en cuevas. Y entonces sucede es que el profeta Elías retó al rey, al pueblo pagano, que a todos estos dioses y profetas paganos que estaban junto con el rey y con Jezabel. Y con el pueblo judío entero. Sí, exacto. Y los retó y los llamó a juntarse en el Monte Carmelo para que sacrificaran un novillo a todos esos dioses. Y que también Elías haría lo mismo. Los profetas paganos clamaban a sus dioses, mientras que Elías clamaba y oraba al Dios verdadero. Y cuando esto sucedió, eso está todo en la Biblia, pues sabemos que todos estos dioses, ninguno respondieron, todos esos profetas se hicieron de todo, pero no hubo ninguna respuesta, mientras que Elías clamó a Jehová y Dios mandó un fuego que exterminó todo, que lo consumió todo, y obviamente el pueblo judío retornó a ese Dios verdadero, y Elías oró por lluvia y la sequía terminó, y fue un evento en donde se manifestó grandemente el poder de Dios. Y cuando el rey Acab, entonces le contó todo esto a su esposa, escuchemos el mensaje que ella, Jezabel, mandó a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Eso dijo esta mujer. Y recuerde que eso es un gobierno totalitario. Sí, exacto. Ella tenía mucho poder. Todo el poder. Exactamente. Y es increíble cómo, eso que tú decías, Aileen, esas palabras que Jezabel se atrevió a pronunciar, palabras malvadas, pero que ¿de dónde vienen? Vienen de un corazón podrido, malvado. Y a pesar de toda la evidencia que nosotros podemos ver en el relato de que el Señor era Dios, el Dios verdadero, aún ella no se convenció. La respuesta de ella ante este gran suceso fue una respuesta emocional, una respuesta ilógica, producto de un corazón que está engañado, de una mente entenebrecida. Es como muy evidente, es como necedad tras necedad. Y por otro lado, ante la amenaza de Jezabel, Elías no es que tampoco actuó de una forma que tú digas brillante, Elías, no. Elías también. Exacto, eso es impresionante. Elías, ante esas palabras, se atemorizó, se aterrorizó, se escondió, se deprimió, creo también, se sintió que Dios, después de haber
visto tanta maravilla, o sea, eso es increíble. Y Jezabel, siendo una mujer incrédula, obviamente no podemos esperar mucho de ella. No, nada. Actuó de una forma desenfrenada. Yo creo que uno como ser humano tiene que tener las expectativas también en el lugar correcto cuando el otro, que no es creyente, actúa de una manera así ilógica contra nosotros. Eso es verdad. Pero, ¿qué hay de nosotras las creyentes? ¿Podemos actuar como una Jezabel? Yo creo que muchas de nosotras, siendo creyentes, actuamos de la misma forma, ilógica, emocional, sin frenos, de una forma malvada, y todo eso expresada en nuestra forma de hablar. Así mismo es. Y al escucharte hablar, lo que viene a mi mente es Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Cuántas veces, como tú dijiste, Chabela, nuestra andar no ha sido en pos de justicia, misericordia y tampoco humildad? Y noten que es lo que el Señor demanda. No es una sugerencia otra vez, sino una demanda. Y en verdad la única manera en que podemos hacerlo es andar humildemente con nuestro Dios. Amén. Es reconocido que he pecado igual y hasta peor que la persona que yo estoy condenando. Sí, así es. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón igual que lo suyo. Amén. Sí, y esta historia de Jezabel, de Elías, nos recuerda de que vamos a poder actuar consecuentemente de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón. Así es. Si nuestro corazón no está lleno de su palabra, pues obviamente va a ser la maldad del pecado que hay en mí, porque dice la palabra que todos somos malos y por ahí me voy a ir. Pero va a ser bueno solo si Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, pues nos va regenerando. Las palabras no son entonces un problema aislado, sino que son el reflejo de nuestro corazón. ¿A dónde está mi corazón? Ahí, entonces de ahí van a venir las palabras que van a salir. Bueno, y con eso queremos cerrar este episodio de hoy, pero queremos invitarlas a que se mantengan meditando en cada una de las enseñanzas que nosotras hemos compartido ahí, sabiendo que todo lo expresado aquí nos aplica a nosotras. Esas somos nosotras. Nosotras podemos ser una Jezabel perfectamente, con palabras malas, de un corazón malvado, así, pero tenemos una diferencia y es que el Señor reina en nuestros corazones. Amén. Y si eso es verdad, Él va a traer el cambio. Amén. Pero nosotras necesitamos comenzar a experimentar una transformación y la transformación debe ser en nuestro corazón. Amén. Amén. Y recuerda, vuelve a la próxima vez. Vamos a seguir ese serial. La boca habla de la abundancia del corazón. Este es apenas el primer episodio de esta serie, las palabras como reflejo del corazón. Dios nos siga ministrando a través de todo lo que vamos a poder ver a lo largo de esta serie. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.